número 12, San Lucas, capítulo número 12, y vamos a leer de versículo 1 al 12, y nuestro enfoque va a ser versículo 1 al 3. La enseñanza va a ser de 1 al 3, aunque nuestra lectura va a ser del 1 al 12. Lucas 12, voy a leer del 1 al 12, y dice de esta manera: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hagamos oración. Pedimos, Padre, que bendigas la enseñanza de tu palabra esta mañana. Te damos gracias por el pan diario que nos das, Señor. Ya hemos estado regocijando ante tu presencia, ante tu persona. Gracias por estos cánticos, estas escrituras que hemos cantado esta mañana, Padre. Ahora, Señor, tus bendiciones sean sobre tu pueblo, sobre aquel que no conoce tu nombre. Oramos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, Señor, venga y le dé vida de entre los muertos. Es nuestra oración. En Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Vamos a tomar nuestro texto de versículo 1 al 3. Lucas 12, del 1 al 3. Y vamos a titular: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Este capítulo sigue lo que Lucas nos relata en versículo número 37 del capítulo anterior. Esto sucede, una vez más, mientras el Señor está en la casa del fariseo. Vamos a leer Lucas 11:37. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Así que este relato que tenemos en Lucas 12 es una continuación de lo que sucede en la casa de este fariseo que le invita a comer. Ahora, note una vez más que ya anteriormente Jesús ha hablado o ha dicho ciertas cosas contra los fariseos y los doctores de la ley. Pero ahora les da a sus discípulos una advertencia. Y esta mañana quizás no vayamos más de versículo 1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora vamos a notar primero, antes de seguir adelante, vamos a hacer un bosquejo de este capítulo, ¿sí? Sucede naturalmente. Esto es, en versículo número 1, Jesús se dirige a sus discípulos.
comenzó a decir a sus discípulos. Y pienso yo que en versículo 4, sus discípulos son sus amigos, amigos míos. Pero también note ahora en versículo 13 y 14, aquí Jesús responde a cierto individuo, uno de la multitud, el cual le pide que divida la herencia, ¿verdad? Y note ahora en versículo 15 y 16, aquí en San Lucas 12, que aquí Jesús se dirige a quién? A la multitud, a la multitud. Ahora, en versículo 22, por favor, en Lucas 12, 22, luego dijo a quién? A sus discípulos. Y claro, no se puede quedar callado Pedro. Y en versículo 41, dice Pedro, ¿a quién te diriges? Pedro le dice, Señor, ¿es para nosotros o es para todos? No se puede quedar callado Pedro. Y ahora lo que sigue es la respuesta a lo que pregunta Pedro, ¿verdad? La pregunta que hace Pedro, ¿es para nosotros o es para todos? Y luego, en versículo 54, Jesús se dirige una vez a la multitud. Así que hay una división natural y de cada de esas divisiones surge una enseñanza. Ahora, notemos, vamos a tomar Lucas 12, versículo 1. Aquí Lucas nos da la escena. ¿Qué está sucediendo? Jesús está en la casa del fariseo. Y ahora, cuando la multitud oye que Jesús está en la casa del fariseo, vuelan hacia él, ¿verdad? Quieren oír al maestro. ¿Qué tiene que decir el maestro? Y este sermón que vamos a contemplar esta mañana sucede después de que han comido, ¿verdad? Porque el fariseo lo invitó a cenar, a comer con ellos. Así que después de esta comida o cena, Jesús, estimados oyentes, nos deja esta enseñanza. Ahora, note la descripción que nos da Lucas, versículo 1. En esto, juntándose por millares. Millares. Es asombroso para mí. ¿De qué, estimado? De que tanta gente quería escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso. Porque la palabra millares, claro, en español es claro, ¿verdad? Pero puede significar 10,000 o más que 10,000. Es un número innumerable. Por eso, note una vez más, el español dice, es tanta la multitud, versículo 1, que unos a otros se atropellan, se están pisoteando. No hay cupo, no hay lugar. Y pienso yo que están afuera de la casa del fariseo. Para mí es tan asombroso de cómo las personas vuelan o van a oír a mi maestro. Porque el pueblo se deleitaba en escuchar a Jesús. Porque las palabras de Jesús, note las palabras que dice Jesús, son palabras fuertes de recibir, son duras palabras. No encuentras a Jesús comprometiendo la verdad, no encuentras a Jesús diciendo chistes, nunca escuchas a Jesús diciendo chistes, burlándose. No encuentras a Jesús edificando el ego del hombre, que el hombre es bueno, etcétera, etcétera. Pero encontramos a Jesús diciendo la verdad, pero diciéndola en amor. Por eso los pecadores, los fariseos, los pecadores y los publicanos se acercaban a él. Había un hombre que en realidad, estimados, amaba su alma. Y por eso encontramos a María, que escoge estar a los pies de Jesús para escuchar las palabras del Maestro. Porque las enseñanzas de Jesús no son fáciles. No son fáciles. No son complicadas, pero no son difíciles de entender tampoco. Porque tratan con la vida diaria, que es lo que hacemos tú y yo.
cada día. Tienen que ver con el ahora, pero también con el futuro. Pero no solo con el futuro, sino también lo que ha de venir. Por eso note una vez más, como dice nuestro Señor Jesús, versículo 5, os enseñaré a quién debéis temer. Deja el temor del hombre, porque hay uno de que después que te quita la vida, tiene poder para echar en el infierno. A él temer. Palabras sobrias, palabras dichas en gran amor, en compasión, misericordia. El Señor habla del cielo. El Señor habla también, amigos, de el castigo eterno. El Señor consuela, ¿verdad? El Señor aún cuando estaba ahí en San Juan, cuando estaba bajo gran turbación, dice, está turbada mi alma aún hasta la muerte. Encuentra palabras para consolar a sus discípulos. No se turbe vuestra alma. No esté triste vuestro corazón. Y por eso muchos escogen escuchar a Él, como María, la cual se sentó, como dice ahí en Lucas 10 y número 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Era diferente el maestro, es diferente el maestro. Así que Lucas nos presenta esta escena. Y la toma el Señor, así cuando viene toda esta multitud, millares, una multitud innumerable, se atropellan. La palabra, una vez más, estimados oyentes, catapateo, que quiere decir sobre uno al otro. Se atropellan, se pisan. Y Jesús toma la ocasión para enseñarle a sus discípulos primero, capítulo 12, versículo 1. Dice, en esto, mientras está diciendo estas cosas a los fariseos, a los doctores de la ley, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Así que esta primera enseñanza es a nosotros, los discípulos de Jesús, a los suyos. Número 1 es esto. Es una advertencia la cual llama nuestra atención. Guardaos. Y nos dice la razón por esta advertencia. ¿Por qué nos da Jesús esta advertencia? Versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No hay nada oculto, no hay nada secreto para nuestro Señor. Ahora, la palabra guardaos es la palabra proseco. Voy a explicar. Significa, pon atención. Cuando hay, ¿verdad?, letreros en una casa guardados o cuidado con el perro, pones mucha atención. Hay ciertas medicinas, ¿verdad? Peligro. Hay ciertos peligros. Pon Achtung. Peligro. Beware. Significa siempre ten precaución. Siempre. No bajar la guardia. En tener siempre en mente este gran peligro. Guardaos. Ahora, claro, durante esta pandemia, estas palabras se oyen muy familiar, ¿verdad? Porque ahora, sea cierto, sea mentira, sea fabricado, etcétera, tomamos poquito extra precaución, ¿verdad? Un poco más de precaución. Algunos son extremadamente cuidadosos,
porque tienen temor de ser infectados por otros, ¿verdad? Precaución, no hay que decirte, ten precaución, toman cautela. Otros no quieren contaminar a otros. Ahora, deja hacerte esta pregunta. ¿Tomamos la misma precaución? ¿Tomamos el mismo cuidado como aquí nos manda el Señor? Hay más peligro que una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Porque la levadura de los fariseos lleva al infierno. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Hacemos el mismo esfuerzo cuando leemos ciertas advertencias, tales como las que están aquí en las Escrituras. Ahora, note, Jesús usa una metáfora, una ilustración, la cual es levadura. ¿Qué es levadura? Pues nos dice aquí inmediatamente Jesús. La levadura es la que es la hipocresía. El cuadro de la levadura. Ahora, vamos a Marcos, porque algunos, como los discípulos, ¿verdad? No entendemos a veces qué quiere decir ciertas cosas. En Marcos 8 y versículo 15, dice así la palabra del Señor, Marcos 8, 15, dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Piensan terrenal, piensan natural, piensan animal. El Señor está hablando cosas espirituales, cosas celestiales. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? ¿Qué es lo que no entienden ellos? ¿Cuál es esta doctrina cuál es esta levadura de fariseos y levadura de Herodes, estimado oyente? Es la hipocresía. Es la hipocresía. La doctrina de los fariseos es hipocresía. La doctrina de Herodes es hipocresía. La religión, la cual tiene por influencia, estimados oyentes, por la hipocresía, no salva a nadie. Si tu religión tiene la más minísima pizca de levadura, no salva. Esa es la advertencia de Jesús. Lo dice una vez más y por eso usa la ilustración de levadura. No usa, estimados oyentes, un galón. ¿Cuánto se toma para leudar una masa? Solamente una pizca, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Espauda? ¿Esa es la palabra correcta? ¿Espauda? ¿Baking soda? ¿Baking powder? Una pequeña pizca leuda toda la masa. O para citar a Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso la religión, la cual tiene por influencia la hipocresía, no salva a aquellos que la retienen. La hipocresía, la levadura es gran peligro aún en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque la levadura, aún en pequeñas cantidades, causa que toda la masa cambie. Toda la masa. 1 Corintios 5, versículo 6.
Ahora, Jesús no diera esta advertencia si no fuera peligro para nosotros, para ti y para mí. Es un gran peligro. En Corintios 5, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo opuesto a la hipocresía es que la sinceridad y la verdad. Pero cuando sigamos desarrollando este texto, vamos a ver que hay circunstancias, como por ejemplo, ¿verdad? Ha dicho Jesús, cuando se nos trae ante un individuo que quizás nos amenace de muerte por compartir el Evangelio. Negar a Dios. Otros ejemplos que cuales vamos a ver. Un poco de levadura leuda toda la masa. La hipocresía, estimados oyentes, infecta o afecta todo el hombre. La mujer, dice Jesús en una parábola, y esta es una buena ilustración del reino de Dios. La levadura aquí no es mala, sino es buena. Pero el punto es este, la mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado, toda la masa. Así es la hipocresía. Una pequeña pizca toma tiempo para fermentar. Por ejemplo, a veces que mi señora hace pizza, me gusta la pizza, pan, cinnamon rolls, qué deliciosos, rolls. Y cuando los hace, ¿verdad? Está la masa aplastada, pero tiene ya dentro la levadura. Luego los pone, los guarda en el closet, donde hay poquita calor, y luego los saca y ¡puf! Están bien esponjados, todos. Pero no sucede en un minuto. Toma tiempo. Toma tiempo. Hay que darle 6 horas, 4 horas. Más lo dejas, ¿qué pasa? Más se esponja. Estimado oyente, así es la hipocresía. Una pequeña cantidad toma tiempo para fermentar, pero cuando fermenta, afecta todo el hombre. Todo el hombre. Note las palabras de nuestro Señor aquí en Lucas 12. En Lucas 12, la hipocresía encubre, la hipocresía trata de ocultar. Por eso la advertencia aquí en Lucas 12, versículo 2, dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, dice, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado en oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La hipocresía, la levadura, intenta cubrir algo, pero será expuesta. Pero también, dado tiempo, lo que es real será expuesto. Y por eso digo esta mañana, aquel que tenga oídos para oír, oiga esto, por favor. Porque el hipócrita no tiene esperanza. Su esperanza es falsa. Si tienes esta mañana religión y practicas la hipocresía, no hay esperanza para ti.
no hay esperanza para ti. La única esperanza es que te arrepientas de tu hipocresía y vengas a Dios. Me pregunto, la cual vamos quizás a elaborar más la semana que viene, ¿por qué la Biblia nos da cuadros, por ejemplo, cuando viene Labán, ¿verdad? Y busca entre las tiendas quién se ha robado sus ídolos. ¿Quién se robó los ídolos? Dice Labán. Está preocupado. Y Jacob dice, ¿qué mal he hecho? Y Jacob se defiende, dice, me has robado, he trabajado y tantos años. ¿Y sabes quién tenía los ídolos escondidos? Raquel. Los tomó y se sentó sobre de ellos. Nadie sabía. Pero hay uno cuales ojos van sobre toda la tierra mirando el bien y el mal. No se enoje mi Señor porque estoy en la costumbre de las mujeres. Hipocresía. El lingote de oro de Acán. Nadie sabía que Acán había tomado ese lingote de oro, pero hay alguien que sí sabía. Hay alguien que sí sabe. Los ídolos de las gentes son piedra, palo, metal. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen boca y no hablan. Mas nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso lo hace. El que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído no oirá. Entender. ¿Cómo sabían estas cosas que sucedieron en la Biblia? Porque nuestro Dios, estimado oyente, todo conoce. Es el omnisciente. Ahora, el hipócrita no tiene esperanza. Bueno, tiene esperanza, pero su esperanza es como tela de araña. Él o ella espera que la hipocresía va a alguna manera esconder el secreto. Va a esconder esta cosa. ¿De quién? De los ojos del Señor. Pero mira lo que dice Job. En Job 8. En Job 8. Dice el patriarca Job. Versículo 13. Dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios. Job 8, versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío, o como dice en inglés, la esperanza del hipócrita perecerá. Perecerá. Ahora, he estado leyendo, la palabra Pérez parece ser en el Antiguo Testamento, se usa cuando abre una brecha. Cuando trajeron el arca de Jehová, ¿verdad? Había uno que se llamaba Usa, intentó nivelar o detener el arca que no cayera, y el Señor lo hirió de muerte. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa. La esperanza del impío, del hipócrita, será quebrantada. Versículo 14. Su esperanza será cortada. Su confianza. Ahora quiero que vayas a casa o cuando estés trabajando y ve a ver la más fuerte de todas las telarañas. ¿Esa es tu esperanza? ¿Cuánto peso puede aguantar esa tela de araña? No tiene valor. Por eso la advertencia. La palabra hipocresía o hipócrita significa debajo de la máscara.
bajo un personaje, o vamos a decirlo en nuestro día, una actriz, un actor. Los mejores hipócritas son los de las telenovelas. Claro. Está llorando y dice, oh, qué bien llora, pero lágrimas de cocodrilo. Hollywood produce los mejores hipócritas. Te mueves tú, ¿verdad? Te mueves y dices, oh, mira lo que sucedió, oh, mira esto, y en realidad no sucedió nada. No es hija de él, no es padre de él, etcétera, etcétera. Pero bajo la máscara, estimado oyente, es la palabra que significa hipócrita o hipocresía. Es una religión fingida. Está fingiendo ser alguien que no es. Charlton Heston no es Moisés. Russell Crowe no es Noé. ¿Eres tú el que proclama ser? ¿Soy yo el que proclamo ser? Estimado oyente, Jesús trae a luz esta doctrina, esta hipocresía, porque es muy peligrosa. 4 cosas que quiero decir acerca de la hipocresía antes de ir a ver unos cuantos textos. Número 1, los peligros y efectos de la hipocresía. Número 1, son muy peligrosos. Número 2, afecta a todo el hombre. 3, ciega el ojo. Pero, estimado oyente, lo más peligroso es que la hipocresía te aleja de Dios o nos aleja de Dios. Vamos a ver. En Lucas 12, en versículo 54, note cómo Jesús aquí trae a luz esta doctrina de los fariseos, esta levadura, la cual es hipocresía. Decía también la multitud, Lucas 12, 54, cuando ves la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene. Y así sucede. Apenas sucedió, ¿verdad? Esta semana. Ahí viene el huracán, ahí viene el torbellino, ahí viene, etcétera, ahí viene el granizo, ahí viene el agua, ahí viene. ¿Cómo sabemos? Ahí están las señales. Versículo 56, hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Lucas 11, 44. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros que no se ven. No se ven. Los hombres que andan encima no lo saben. Es un gran peligro. Es un gran peligro. Caer en un foso, estimado oyente, donde hay un muerto. Es un gran peligro. Mateo 12, perdón, Marcos 12, Marcos 12, y versículo 13. Le enviaron a algunos de los fariseos, de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?
Ahora parece que la pregunta es buena, es justa, pero note, están encubriendo que le quieren sorprender en alguna palabra. Hablan buenas palabras de él, pero encubren su intención. Y Jesús, versículo 15, dice, él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Dame la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron, le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Qué nos enseña esta historia? Jesús es el único que puede percibir, diagnosticar la hipocresía justamente. Porque nosotros somos parciales. Siempre vemos el mal en alguien más. La hipocresía nos lleva a eso, a ver que alguien más está peor que nosotros y nos encubrimos con una fachada, con un engaño, estimado oyente, pero no ante Dios. Siempre somos parciales, siempre somos rápidos. ¿Para qué? Para ver en otros lo que hay en nosotros también y cegamos a nuestra propia hipocresía, a nuestra propia maldad. Pero debemos de orar que el Espíritu Santo siempre nos guíe, como guió al salmista en Salmo 139, por favor. En Salmo 139 encontramos aquí David, ahora David, si lees la historia, vas a encontrar muchas cosas que falló, no una vez, muchas cosas que hizo David mal. Muchas cosas. Y quizás te leves, tú dices, si yo fuera sido David, no haría lo que hizo David. O lo que hizo Salomón, o lo que hizo Abraham, o lo que hizo Jacob. Haríamos tú y yo exactamente lo que hicieron ellos, o peor. O peor. Esa es la verdad. Pero David es un hombre tras el corazón de Dios. Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios. Porque solo Dios, como su Hijo Jesús, puede ver hipocresía latente, hipocresía escondida, hipocresía, estimado oyente, la cual puede estar dentro de esta levadura. Solo Él la puede ver. Nosotros estamos ciegos a veces a eso. ...139, versículo... examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahí es donde empieza. Por eso dije, un poco de levadura leuda toda la masa. Si empieza en el corazón, va a leudar todo el hombre. ¿Has intentado esconder tu corazón de Dios? ¿Has intentado escapar del ojo del omnipotente? No puedes, no podrá. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Ve. Quiero que veas, oh Dios. Quiero que no solo busques, pero que veas, examina mi corazón. Ve si hay algo mal. Oh Dios, ve si hay algo ahí. Si hay camino de perversidad, y luego guíame. Guíame en el camino eterno. Pero también Pedro. Pedro, note lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2 y capítulo 2,
nos da la misma exhortación. Número 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Échalo fuera. Tíralo. Despojaos del viejo hombre. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Me lo estoy citando, perdón, lo estoy leyendo. 1 Pedro 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a leer los que les cité esta mañana, los peligros y los efectos de la hipocresía. Número 1, en Mateo 23, la hipocresía es muy peligrosa. Sabes que a veces que el hombre toma advertencias espirituales a la ligera. Vamos a decir esto. Aquí tengo una botella de agua. Vamos a echarle un poco de veneno. Nada más un poquito. ¿Verdad? Rubén, quiero que vayas a Home Depot y compres veneno de rata y vamos a echarlo aquí. Y vamos a pasárselo a todos a ver quién se lo toma. Ah, no. Pero nada más es poquito. ¿Por qué no lo tomaras? Porque el contenido de la bolsa dice peligro. Pero hay unos que tomamos las advertencias espirituales más a la ligera que las advertencias físicas, orgánicas. Cuidado con el tren. Pling, pling, pling. Tic, 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 tic. ¿Te atraviesas? Claro que no. Ves primero a ver si viene el tren. No tiene veneno. Pero la hipocresía es muy peligrosa. Mateo 23, versículo 13 y 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Note aquí, recuerden que dije que la hipocresía no puede salvar, o religión mezclada con hipocresía no salva. Dice, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas y como pretexto, es una gran oración, larga oración para cubrir esta hipocresía, pero dice, por eso, por tu larga oración y por tu hipocresía vas a recibir mayor condenación. 15. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más el hijo del infierno, que es peligroso. 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, diezmáis la menta, en eneldo, el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, limpiáis lo de afuera del vaso, el plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Mateo 23 y versículo 28. No solo es peligrosa, pero afecta a todo el hombre. Versículo 28 dice, así también vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 28, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos, llenos. Al igual que la levadura, la espauda, afecta a esa pequeña masa, así, cuando entra la hipocresía, afecta a todo el hombre. Tercero, la hipocresía ciega el ojo. Lucas 6, tengo dos escrituras y vamos a cerrar. Lucas 6, 41. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Una vez más dije las palabras. ¿Cómo atrae el Señor Jesús a personas? ¿Cómo vienen a Él publicanos, samaritanos, pecadores? Estas palabras son difíciles, pero son verdad. Y son para nuestro bien. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y por último, Marcos 7, último texto. Lo peor, si podemos decir peor, porque en realidad nada es cosa ligera. Nadie sabe lo que he hecho yo en secreto. Nadie sabe que cuando digo no hablo la verdad. Pero esta mañana te digo, hay alguien que sí sabe. Tú lo has hecho en tinieblas, mas yo lo sacaré a la luz. Le dijo Jehová a David. Tú lo hiciste en secreto. Nadie sabía hasta que vino ese profeta Natán. Le trajo una historia muy bonita a David. Ciertas ovejitas. Y este único pastor tenía una única oveja. Oh, David. Y ya sientes tú, David, el cariño por esta ovejita, es pastor. Oh, qué bonita oveja, dice. Y el hombre rico mató la única oveja que tenía este pobre pastor. Y David se enoja en gran manera. El que ha hecho esto ciertamente morirá. Tú eres ese hombre. Qué buen plan tenía David. Qué buen plan tenía David. Nadie se dio cuenta cuando envió a Uría al frente con una carta y que nadie supo, ¿verdad? Déjelo. Y cuando llegue enfrente a todos, apártense de él para que muera Uría. Y diga, no, dije que no se acercaran al muro. No, mató a una mujer, a Abimelech con la piedra de un molino. Se enojó David o pretendía estar enojado. La hipocresía, estimado hermano, aleja el corazón de Dios. Este hombre que estaba tras el corazón de Dios se alejó de Dios. ¿Y sabes
que cuando mientes a Dios, no importa mentirle al hombre, ¿de qué consecuencias es? Marcos 7, mira lo que dice el Señor. Versículo 6 y 7. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y puedo añadir que cuando tu corazón está lejos de Dios, se aleja de la casa de Dios, se aleja de los hermanos, se aleja de la palabra, se aleja de todo lo que tiene que ver. Por fuera quizás mantenga una apariencia, pero por dentro su corazón está lejos de mí. Mas, dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es peligroso la hipocresía, la levadura, afecta a todo el hombre, ciega el ojo y nos aparta de Dios. Por eso Jesús dijo: guardaos. En esto, acercándose a él millares, tanto que se atropellaban uno con otro, les dijo a sus discípulos, o primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Vamos, buenos días.